Hilando por aquí, doctor Simón, pregunta a la buena onda, ¿qué opinión tiene de los datos de Portugal, hoy con 379 nuevos contagios? ¿Cree que será bueno abrir las fronteras con Portugal? Portugal ha tenido una evolución de la epidemia en principio bastante buena. Sí que es cierto que las autonomías, las comunidades autónomas limítrofes con Portugal, españolas, tenían una evolución epidémica similar, en algunos casos incluso con menos incidencia. Andalucía, por ejemplo, tenía algo menos, si no recuerdo mal, hace ya unos días que no hago los cálculos, pero si no recuerdo mal, Extremadura andaba poco más o menos en las incidencias que había tenido Portugal, y Galicia alrededor de lo mismo, ligeramente superior, si no me equivoco, pero con unos números parecidos en número de casos por población. Eso, obviamente, nos garantiza que los riesgos que puedan venir de Portugal, hasta ese momento por lo menos, cuando hicimos esos cálculos, no eran muy diferentes a los que ya teníamos en nuestro territorio. Pero sí que es verdad que en Portugal, en estos últimos días, está teniendo unos incrementos quizás mayores de los que hubiéramos esperado por cómo estaba evolucionando la epidemia hasta la fecha. No tengo muy estudiado específicamente lo que ha pasado. Sabemos que Portugal ha tenido algunos brotes concretos en algunas zonas concretas, pero tendría que estudiar un poco mejor sus datos para poder darles una respuesta del riesgo real que puede suponer. Si estos incrementos que hemos observado ya durante 2 o 3 días, unos incrementos no muy grandes, pero sí importantes para una población que, si no me equivoco, es como 3 veces y media menos que la población española, pues estas cifras no son especialmente pequeñas, pero desde luego tampoco son especialmente llamativas. Los portugueses han hecho un trabajo excelente. Creo que han hecho un esfuerzo magnífico para tratar de controlar la epidemia. Sí que es verdad que estos brotes nos pasaron a nosotros, están pasando en prácticamente todos los países. Pueden ser pequeños repuntes en zonas concretas o en puntos donde haya entrado como nuevo el virus. Tendremos que valorarlo con cuidado, pero lo cierto es que ahora mismo no considero que Portugal pueda ser de mayor riesgo que muchos otros países de la Unión Europea. ABC, en relación con los datos de cada día, pregunta por qué figuran 52 fallecidos en los últimos 7 días y la cifra total de fallecidos del pasado viernes es de 13 menos que hoy. ¿La cifra total no debería subir a la misma velocidad que la de los informes? La cifra total, yo creo que lo hemos comentado ya en alguna ocasión. Espero no equivocarme, porque yo creo recordar que sí que lo hemos hecho. Se congeló hace alrededor de 10 días. Se congeló porque las comunidades autónomas estaban revisando sus datos de fallecidos, y el actualizarlas durante todos estos días, durante ese proceso de revisión, lo único que iba a hacer era incluir distorsiones, que iba a generar modelos equivocados, que iba a generar estimaciones de futuro o de evolución equivocadas, y que iba simplemente a complicar la vida para interpretar correctamente los datos. Se ha estado trabajando muy intensamente con las comunidades autónomas para que todos estos datos estén incluidos correctamente en las bases de datos. Correctamente quiere decir de la mejor manera posible. Tienen que entender que estamos hablando de datos de múltiples fuentes, con múltiples bases de datos, de múltiples territorios, que en algunos casos puede haber pequeños errores. Variaciones marginales no nos afectan, el problema es cuando esas cifras y esas variaciones son importantes. Algunas comunidades van a aumentar el número de casos respecto al total que tenían notificado hasta ahora, otras lo van a reducir. En algunas comunidades ya sabemos que ha habido, en algunos casos, incluso duplicados. En otras sabemos que se han notificado como casos confirmados de fallecimiento por coronavirus, algunos casos que no estaban confirmados. En otros casos ha habido errores en la transcripción de datos, que eso es algo que no es excesivamente frecuente, pero sí que pasa un cierto número de veces a la hora de trabajar con información que se tiene que teclear en una base de datos. Esto puede pasar. Ahora mismo se está corrigiendo todo eso. Nosotros pensábamos que íbamos a conseguir corregirlo con las comunidades autónomas para final de esta semana. Lo cierto es que todavía nos quedan algunos días para poder corregirla. Cuando esté corregida se dará, y no se preocupen que los datos de fallecidos en España serán los más claros posibles. Si será dentro de unos días o un poco más, eso ya no se lo puedo asegurar, porque depende un poco del trabajo de muchos grupos diferentes al mismo tiempo. En todo caso, incluso si tuviéramos una variabilidad de 13 fallecidos arriba o 13 fallecidos abajo, aun siendo muy duro, y sabemos todos que cada fallecido pesa como una losa, dentro de 27, 28.000 fallecidos, esa cifra desde el punto de vista epidemiológico no es una variación significativa.
Sí que es cierto que al final todo el mundo tratará de que quien tenga que estar ahí esté, pero lo cierto es que estadísticamente son variaciones, digamos, no significativas o con poco peso a la hora de valorar la evolución de los datos. El diario.es pregunta: ¿el dato de sanitarios contagiados es el mismo que respecto a hace una semana? ¿No ha habido ningún caso nuevo o se trata de un error? Sí, les voy a dar los datos de los sanitarios, lo tenía ahí, se me ha olvidado he dado tantos datos que al final me he dejado una de las tablas. El número total de fallecidos hemos mantenido el mismo que había arriba por la misma razón, porque algunos de ellos se tienen que verificar, pero sí que les hemos dado la evolución desde el día 11 de mayo, que es cuando se modificó el sistema de vigilancia, y desde los datos desde el día 11 son perfectamente estables y perfectamente valorables. Los datos previos al día 11 con el sistema de vigilancia anterior, ya conocen, yo creo que ya conocen todos ustedes que hubo un cambio importante en la forma de vigilar con los criterios que les estaba explicando al principio de la rueda de prensa. Obviamente nos tienen que modificar. Sabemos que en los últimos 14 días, con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, se han diagnosticado 65 profesionales sanitarios, y con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días, 19. El total de profesionales sanitarios notificados desde ese día 11 de mayo han sido 1.155. A la cifra de 51.482 totales que dábamos ahí, no podría hacerles los cálculos ahora, no lo siento, pero no creo que hubiera que añadir más de 200 o 300 como mucho, que serían los que se podían haber identificado en los últimos 10 días aproximadamente. En todo caso, con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días han sido 19. Lo que no podemos asegurarles es el lugar donde se han infectado. Tenemos cierta información que nos puede orientar, pero la certeza del punto de infección ahora mismo no la podemos asegurar. No sabemos si se han infectado en la comunidad o si se han infectado durante el tratamiento de los pacientes. Y eso no es fácil de dilucidar ni con la información que tenemos y casi ni con estudios específicos. Técnicamente es muy complicado porque la exposición de los profesionales es en ambos lugares, tanto en la comunidad como en el medio, en el lugar de trabajo. Los estudios son complicados, se pueden hacer, pero son realmente complicados. Sí que sabemos que de esos 1.155 que se han notificado desde el día, en profesionales sanitarios que se han notificado desde el día 11 de mayo, sabemos que más de la mitad, 632, son profesionales que trabajan en centros sanitarios. Sabemos que 414 trabajan en centros sociosanitarios. Y sabemos que hay 109 que trabajan en otro tipo de centros, pero son profesionales sanitarios. En cuanto al ámbito posible de exposición, y ya les digo que esto es muy orientativo y que no es fácil de valorar, sabemos que una parte importante de los profesionales sanitarios se han expuesto o en el ámbito laboral, sociosanitario, otros centros donde trabajan o centros sanitarios, y el resto se han podido exponer en otros lugares, domicilio u otros. Como les digo, no es fácil para aquellos que manifiestan posible ámbito de infección el ámbito sanitario cuando tienen una vida social como cualquier otra persona. Sí que es más fácil identificar a aquellos que manifiestan únicamente como posible ámbito de contagio el ámbito domiciliario, que les digo que son una cifra mucho menor, 55 de los 1.155 casos que tenemos ahora registrados. En todo caso, son datos que van también a la baja, como todo lo que estamos teniendo. También tenemos que saber que muchos de los profesionales sanitarios, no vamos a decir tampoco un porcentaje exagerado, pero sí que un porcentaje no despreciable, se han detectado a partir de cribados en profesionales sanitarios para valorar si podían o no trabajar con pacientes. Y eso se ha ido recogiendo a lo largo de estos días. Por supuesto que si una persona es detectada durante un cribado sin tener noción de haber estado enfermo, es difícil ubicarlo en el tiempo y, por lo tanto, esos datos no figuran entre los profesionales sanitarios identificados, sí como identificados, pero no es fácil valorar su momento de infección. Y eso nos puede llevar a algún error siendo este porcentaje quizás más alto del que necesitaríamos para poder valorar mejor los posibles ámbitos de infección.
Redacción Médica le pregunta, ¿qué le diría al personal sanitario que ha protagonizado un rebrote por ir a una fiesta dentro de un hospital en Madrid? ¿Cree que estas actitudes deberían estar sancionadas con mayor dureza que los casos detectados en la población general? Sobre este mismo asunto, otros medios preguntan si no se podrían haber contagiado de otra forma por su trabajo. ¿Ese fue claramente el origen del contagio? Yo no tengo todos los detalles de ese brote, sí que tenemos la información fundamental. Los brotes se estudian en las comunidades autónomas y tendrán que pasar los informes adecuados cuando tengan la información suficiente para valorarlo. Sí que es cierto que lo más importante ahora mismo para poder valorar la posibilidad de contagio en un punto u otro es valorar en principio las fechas de inicio de síntomas. No hay muchos casos asociados. Sí que se podían haber infectado en cualquier otro punto. Como les acabo de comentar, los profesionales sanitarios son personas como cualquier otra, tienen una vida social, tienen una familia, tienen un lugar de trabajo y en algunos casos tienen fiestas como esta. Sí que es cierto, y siento decirlo, que en la situación en la que estamos y en las fases de evolución de la epidemia en la que estamos, fiestas grandes como de este estilo, pues es mejor no realizarlas, no se deberían de realizar, al menos sin poder mantener las medidas de seguridad adecuadas. Pero sí que es cierto que es difícil identificar el punto de infección. También es cierto, dicho esto, que de nuevo los profesionales sanitarios son personas como cualquier otra y después de toda la carga de trabajo excepcional que han tenido, yo comprendo que haya una tentación importante para tener algún momento de relajación con los compañeros. Si me permiten, no voy a entrar mucho más en el tema porque tampoco tengo mucho más datos para poder valorarlo. Radio Nacional le pregunta, ¿la mascarilla seguirá siendo obligatoria cuando lleguemos a la nueva normalidad? Esto nos lo dirá la versión que se publique de los decretos y los actos legales que se están ahora preparando para esa fase. Sí que es cierto que en las propuestas que hay ahora y la intención que hay en el Ministerio de Sanidad es que la obligatoriedad de la mascarilla se mantenga por lo menos hasta que veamos qué es lo que pasa a la obligatoriedad tal cual está ahora, con las excepciones o con las situaciones en las que ahora mismo se utiliza, por lo menos hasta que veamos si hay nuevas olas a partir del otoño que viene o no. Veremos cómo queda la versión final, no depende de un solo ministerio, depende de muchos. Es un documento que tendrá validez o vigencia ya después del decreto de alarma y por lo tanto se tiene que consensuar con muchos órganos y con muchas instituciones. Yo creo que se quedará, pero hasta que no esté publicado prefiero ser un poco prudente. En relación con los rebrotes, el Punto Avui pregunta, desde que se pasó ya a la fase 1, si ha detectado el mismo rigor en el cumplimiento de las normas por parte de los ciudadanos o está habiendo una relajación general. ¿Los rebrotes son los previstos a la vista de este comportamiento? Yo apenas salgo a la calle, con lo cual es difícil que yo tenga una percepción personal de qué es lo que está pasando. Lo más que puedo es hablar de los comentarios que oigo a mi alrededor y no sé si eso sería muy prudente. Yo lo poquito que veo, porque además mi confinamiento va a durar un poco más porque casi a veces apenas puedo caminar por la calle, lo poquito que veo sí que parece que haya más gente en la calle para las fases en las que en algunas comunidades autónomas o en algunos sitios está. Sí que da esa sensación, pero al mismo tiempo también da la sensación de que la gente es muy consciente de la situación. No todos, obviamente, hay grupos, yo espero que sean los menos posibles, pero hay grupos que no respetan todas las medidas de seguridad, pero al mismo tiempo yo creo que la mayor parte de la población respeta en general las distancias, utilizan la mascarilla cuando no se pueden respetar las distancias. Yo creo que sí que hay todavía una percepción suficiente del riesgo al que todavía estamos como para que las medidas no se relajen demasiado. Es normal, cuando a medida que se abren las medidas de restricción de la movilidad que hemos tenido, que haya periodos en los que hay un poco de relajación. Yo lo puedo entender, preferiría que no los hubiera. Pero no puedo decirles mucho más. Sí que creo que la gente en general es responsable, pero no puedo darles mucha más información porque yo la verdad es que no tengo datos ni personales por observación
ni hay datos específicos de estas cuestiones. Antena 3 Noticias pregunta: ¿las comunidades que quieran dar por terminada la fase 3 y pasar a la nueva normalidad deben solicitarlo entonces antes al Gobierno? En principio, las comunidades que quieran hacer esto sí que tendrán que solicitarlo al ministro o como mínimo informar. Si no me equivoco, ahora mismo lo están cerrando este tema en el Consejo Interterritorial. Me entiendo que el ministro les informará de los detalles en su próxima rueda de prensa cuando la realice. La idea es esa, o la idea que se había hablado es esa, no sé al final cómo quedará. Finalizamos con esta pregunta. Hoy acaba el luto oficial y Associated Press insiste en una pregunta hecha este mediodía al ministro de Sanidad. Hay un desfase importante entre las 27.000 muertes reconocidas por el Ministerio y las 43.000 muertes más desde marzo que se observan en el Momo, por ejemplo. Parece poco razonable, dice Associated Press, que puedan deberse a otra causa que no sea el COVID-19. Son 16.000 muertes más, porque si fuese así tendríamos otra epidemia para identificar. ¿No es una cuestión de ética y de responsabilidad reconocer que es muy probable que hayan muerto más de 40.000 personas por el COVID-19, sobre todo teniendo en cuenta que hoy es el último día del luto oficial? Miren, nosotros lo que no podemos es dar datos que no entendamos lo que significan o que no tengamos una mínima idea de lo que significan. Sabemos que tenemos alrededor de 27.000, 28.000 fallecidos. Cuando se corrijan las series es muy posible que esté entre los 28 y los 29.000. Eso es una parte muy importante de esos 43.000 de exceso que hemos observado. Sabemos que entre esos 28 o 29.000 casos, alguno puede haber fallecido infectado con el virus, pero no por causa del virus. Pero entendemos que en la situación en la que estamos tiene que quedar reflejado en esa estadística. También sabemos que habrá un número, no sabemos si muy grande o muy pequeño, pero desde luego hay una parte de ese exceso del cual no tenemos ahora mismo una causa específica. Sabemos que un número, ya digo, no sé si muy grande o muy pequeño de esos, que es probable que haya muerto de coronavirus y que al no tener un diagnóstico de confirmación no figura entre los datos de coronavirus. También sabemos que entre ese exceso de fallecidos, hasta 43.000, desde 28 o 29.000 hasta los 43.000, sabemos que entre esos habrá también personas que a lo mejor se han infectado, no han tenido un diagnóstico de coronavirus y que han fallecido de otra causa. También sabemos que entre esos 13.000, además de los 28 o 29.000 que tenemos por coronavirus, sabemos que entre esos habrá algunos, no sabemos cuántos, no sabemos si muchos o pocos, que han fallecido por otras causas sin estar infectados por coronavirus y que han sido un exceso de función por múltiples razones. Hemos tenido los hospitales dedicados casi al 100%, no todos, pero en una gran parte del territorio, casi al 100% de su tiempo y de su espacio y de su capacidad para pacientes con coronavirus, lo cual, desgraciadamente, ha hecho que en algunos casos personas con patologías graves en las que podían fallecer, y algunos probablemente han fallecido, o no han ido al hospital por miedo a infectarse o han retrasado demasiado su llegada al hospital y eso ha podido acabar en una muerte que a lo mejor, si no se hubiera retrasado, podrían haber superado. También sabemos que puede haber otros que no han ido ni pronto ni tarde porque a lo mejor no querían ir, tenían realmente miedo de ir. Y luego sabemos que puede haber una cantidad, no sabemos si pequeña o grande, que es la variabilidad aleatoria que se produce en estas situaciones. Está contemplada en los modelos, esa variabilidad está contemplada en los modelos MOMO, por lo tanto, esos 43.000 en principio son exceso de mortalidad. Pero eso no quita que una pequeña parte pudiera ser una variabilidad habitual que no sabemos cómo se hubiera comportado esta primavera, la mortalidad exactamente, si no hubiera habido la epidemia de coronavirus. Esa variabilidad no hubiera sido muy grande si lo hubiera habido, es un número relativamente pequeño. Pero lo que no creo que sea sensato tampoco es, sabiendo todo esto que les hemos comentado y sabiendo que en esos 13.000 que no vamos a tener en las estadísticas de coronavirus, sabiendo que hay todos esos grupos diferentes, pregonar que tenemos todos los 43.000 fallecidos por coronavirus. Yo creo que precisamente porque tenemos que ser responsables
Tenemos que tratar de hacer honor a la verdad de la forma que mejor podamos. Cuando hay dudas, cuando no hay certeza, cuando hay grandes incertidumbres, creo que tenemos que ponerlas sobre la mesa y no dar por sentado cosas que no podemos realmente ni comprobar ni apoyar con datos o con información sólida. Me atrevería a preguntarle, doctor Simón, si estas mismas dudas o incertidumbres son comunes en el sistema de conteo internacional o europeo. En todas partes. Los sistemas de vigilancia, a veces a mí me sorprende algunas de las opiniones que se vierten en algunos medios o en algunos... yo ya he dicho varias veces que no tengo Twitter, pero la gente me lo lee, aunque no lo tenga. Algunas de las opiniones que se vierten en redes sociales, incluso en medios de comunicación, da la sensación que el sistema de vigilancia español, que el sistema sanitario español, que lo que está pasando en España es el único sitio donde pasa. Es prácticamente igual en todas partes. Puede haber diferencias un poco mayores, un poco menores, pero no especialmente grandes. En unos sistemas, en unos países el sistema de vigilancia puede ser un poco peor, pero a lo mejor algún aspecto del sistema sanitario mejor. En otros los aspectos del sistema sanitario pueden ser peor y el sistema de vigilancia un poquito mejor. Los sistemas no son muy diferentes. Llevamos muchos años trabajando en la Unión Europea para tratar de tener sistemas de vigilancia homogéneos, o lo más homogéneos y comparables posibles. Es verdad que el coronavirus ha cambiado muchas cosas, ha habido que hacer cosas muy rápido. Y eso ha hecho que en algunos momentos ha podido haber algún desfase o alguna diferencia un poco más importante de lo que nos gusta en algunos sistemas de vigilancia, pero esa palabra importante es desde el punto de vista técnico nuestro, porque desde el punto de vista, digamos, más macro de los sistemas de vigilancia, para la gente en general, esas diferencias son pequeñas. Yo creo que no podemos pensar que nosotros tengamos el mejor sistema sanitario del mundo con diferencia. Yo creo que es un poco excesivo decir eso. Tenemos un muy buen sistema, probablemente de los mejores del mundo, pero desde luego no sé si es el mejor, ni creo que nadie lo sepa ni lo pueda afirmar. Tenemos un muy buen sistema de vigilancia. No les puedo decir si es el mejor del mundo, sí que estará entre los buenos, pero tampoco creo que nadie pueda garantizar si el nuestro es mejor o peor que otro que aparentemente sea similar. Sabemos que hacemos un esfuerzo muy importante, sabemos que nuestros trabajadores de salud pública hacen un esfuerzo enorme y sabemos que nuestros datos son probablemente tan válidos como otros. Tenemos muy buenos equipos de investigación en salud pública y si no, fíjense en los resultados precoces, tempranos y de altísima calidad de nuestro estudio de seroprevalencia, que hasta ahora mismo hay países que han empezado a hacerlos ahora, nosotros los tenemos desde hace ya un mes prácticamente los primeros resultados, 3 semanas, y ahora hemos tenido la segunda oleada y luego tendremos la tercera. Es un estudio de alto nivel, con base poblacional, con una calidad científica y técnica muy alta y que nos permite tener una idea real de lo que pasa, de lo que ha pasado en nuestro país. Hasta que todos los países tengamos todas esas herramientas y las podamos comparar, será difícil saber lo que realmente ha pasado en uno respecto a otro. Ahora tenemos datos que nos indican evoluciones y que queremos valorar esas evoluciones. Si en un país se valora con los muy, muy graves y en otro se valora con los moderados, eso es otra cuestión, pero a la hora de comparar no son cosas comparables. No sabemos si en todos los países la forma de identificar los fallecidos está siendo exactamente igual, o si en algunos, aunque haya una infección por coronavirus, todos los que tengan otra causa de muerte un poco dudosa se incluyen o no. Son detalles que tenemos que valorar entre los que trabajamos en vigilancia. Pero sí que a cada uno le sirve para valorar cómo evoluciona la epidemia en el tiempo, que es uno de los factores clave. Nosotros sabemos que no hemos detectado todos nuestros casos, eso lo sabemos. El estudio de seroprevalencia nos ha puesto la imagen real. Alrededor de 2.300.000 casos ha habido infectados, perdón, no han sido casos. Alrededor de 2.300.000 infectados ha habido en España. Nosotros hemos detectado a aquellos que han accedido al sistema o que el sistema ha sido capaz de darles una respuesta con una prueba. Son 240.000, algo más del 10%, 11-12%. Eso es lo que hemos detectado, pero ha sido suficiente para poder valorar cómo evolucionaba la epidemia y qué impacto tenían las medidas de control que estábamos estableciendo. Comparar con otros países ahora mismo yo creo que es prematuro todavía y de verdad no crean que en España las cosas se hacen ni excesivamente mejor ni excesivamente peor que en otros sitios. Se hacen parecido, llevamos muchos años trabajando juntos todos los países de la Unión Europea. Y al decir juntos, digo juntos. Hay un sistema común de vigilancia europeo. Es verdad que en algunos casos
puede haber problemas en la transferencia de datos. Ahora, por ejemplo, como nosotros hemos congelado nuestra serie de defunciones, los datos que pueda dar el Centro Europeo de Control de Enfermedades pueden tener alguna discrepancia con lo que nosotros podamos estar diciendo o con lo que otras instituciones internacionales que hayan cogido datos previos o posteriores puedan estar diciendo, pero son situaciones puntuales que se van a corregir. Sí que es verdad que a medida que se detectan posibles errores, a medida que vamos detectando o conociendo más de la enfermedad y de lo que realmente ha pasado en España, vamos tratando de mejorar nuestros datos. Ahora sabemos que estamos detectando probablemente bastante más de ese 10%, 11, 12 que estábamos detectando hasta hace nada. En toda la epidemia, como les digo, hemos detectado aproximadamente 11-12% del total de casos, del total real de infectados. Probablemente en este momento estemos detectando mucho más. Estemos detectando, no les podría decir si el 20, el 30, el 40 o el 50 o todos. No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que ahora detectamos más porque ahora nuestra capacidad de detección es mayor, nuestro esfuerzo es mayor, nuestra sensibilidad con casos sospechosos, que caso sospechoso está definido como cualquier síntoma respiratorio, por leve que sea, cualquiera, estamos detectando mucho más. Puedo decirles si en lugar de ese 10, 12 que detectábamos hasta ahora, hemos pasado al 30, al 40 o al 50. No se lo puedo decir, pero sabemos que detectamos más. Por lo tanto, el panorama es diferente ahora que hace unos días. Y esto es igual en todos los países. Es exactamente igual. No piensen que hay mucha diferencia. Lo que hay que verificar es exactamente qué se busca, exactamente cómo ha variado lo que se busca en el tiempo y comparar definiciones. Incluso comparando definiciones tampoco es fácil, porque luego hay otro factor, y es el factor del criterio profesional. Y los profesionales también tienen criterio para diagnosticar, para solicitar muestras y para hacer, por ejemplo, certificados de defunción. Y tienen que hacerlo con un criterio técnico muy sólido, pero que puede haber pequeñas variaciones entre médico y médico y entre país y país. Doctor, muchas gracias por sus explicaciones. Buenas tardes. Nada.